fisiología, es uno de los cursos de tercer semestre y es uno de los cursos filtro, se podría decir, porque es uno de los cursos más importantes, con anatomía. Entonces, primero voy a compartir, creo que lo más necesario es saber el sílabo, que seguramente ya les han explicado, no les voy a explicar todo el sílabo también, pero capaz los horarios y lo que necesitan entender también, eh, voy a compartir la pantalla. Sí se ve, ¿verdad, David? Sí, sí se ve. Ya, ahí no estamos. Ya. Bueno, ya, me pasaron su horario y es igual que el mío. Supongo que el doctor Azael lo ha hecho igual. Eh, Capaz les parezca confuso de que los laboratorios se dividan, ¿no? En mi mío también se dividían, incluso en cuatro, que recuerde, y también era muy confuso al principio. Entonces es importante que sepan de que, bueno, ya saben que las teóricas son eh, de 2 a 3:40, aunque eso también hay que tener en cuenta, el delegado sobre todo, porque el doctor Azael a veces se explaya bastante y se suele pasar del tiempo y los autores de laboratorio pues no están en la clase, entonces si te puedes demorar también, se pueden enojar si es que llegas tarde, pero eh, muy rara vez se enojan, porque el delegado también está en constante comunicación. Eh, bueno, ya es un curso que tiene un significado, número de créditos, tiene 5 créditos. El jefe de curso se lo traza a él. Es importante también que sepan sobre el director de departamento, pero el doctor Sale es una persona muy amable, así que si tienen algún problema, yo creo que con él se puede solucionar cualquier problema y dificultad. Pero en todo caso, si es que hubiera otro problema, se tendría que ir al jefe de departamento, el director de departamento. Eh, bueno, empezaríamos con, en mi año, el doctor Azael era el que dictaba las clases teóricas en el primer semestre, y tenía a dos doctores, que también seguramente los van a conocer, el doctor Salas, o capaz ya lo conocen, el doctor Frank Salas y el doctor Johnny Paz. El doctor Salas en mi año se incorporó desde el principio, y el doctor Johnny Paz se incorporó desde mediados, pero ya en el segundo semestre los dos ya estaban fijos. En el segundo semestre, los dos doctores hacían teóricas, así que capaz ahora ellos dos también hagan las teorías y también ellos tienen diferentes métodos de enseñanza, que también les iré explicando. Creo que tienen otro doctor, algo así me comentó su delegado, pero no sabría ahí explicarles cómo sería su trato, cómo sería su desempeño en clases, porque a nosotros, a mi año, solamente le enseñó el doctor Azael y el doctor Salas y Paz. Bueno, acá la primera unidad es más que todo la fisiología, bueno, no es cardiovascular, sino son los mecanismos fisiológicos. La segunda es cardiovascular y la tercera es cardiovascular y respiratorio era la segunda para mi promoción y la tercera era solo renal. Ya, esto es lo importante. eh, las clases teóricas, las actividades de laboratorio y los seminarios. Ya saben que las clases teóricas son de 2 a 3:40. eh, Solamente lo hace el doctor Azael. Eh, el doctor Salas en mi año hizo gastro, pero como les digo, capaz haga. Y ahí es más sencillo porque el doctor Salas pues solamente usa sus diapos y sus diapos son full Guyton. Entonces, si leen el Guyton, ya todo lo del doctor Salas ya lo van a saber. Ahora, lo de las clases teóricas es importante que asistan eh, porque, bueno, hay varias cosas, hay varios puntos. El doctor, al principio nosotros faltábamos bastante porque se nos hacía pesado. El doctor Azael hablaba bastante, era un ambiente un poco oscuro, o sea, muchos se dormían. Entonces muchos optaban por no asistir y estudiaban, digamos, del Boron en las bibliotecas. Pero el doctor Azael eso no le gusta. Al doctor Azael le gusta que estés en su clase y que prestes atención, porque a él le gusta preguntar bastante. Y si tú contestas esas preguntas, eso va a ir como punto a tu quiz teórico. Entonces, eso sí también es importante porque te sube bastante nota. El quiz teórico tiene bastante peso. Y por eso también le dijo al delegado que eh, los quizzes teóricos antes en mi promoción se hacían al inicio de la clase. Entonces, muchos entraban, daban el quiz y luego se salían. Y por eso, al final,
cambió la modalidad y se dieron al final de la clase. Y el delegado tomaba asistencia y cerraba la puerta hasta un cierto tiempo, tipo 2:10 máximo, o 2:05 ya estaba cerrando la puerta. No sé cómo sea con su delegado, pero eso pasaba en mi promoción. Igual los quizzes no eran todas las clases, sino eran cada 2 clases había un quizzes. Y es importante que no se acumule, porque si se acumula es un poco pesado. Entonces, en las clases teóricas, pues va a estar el doctor Azael dando su clase. Lo que hacía mi delegado era grabar las clases y las subía a un drive. También nos pasaba las diapositivas. Y con eso nosotros nos apoyábamos mientras él explicaba, podíamos subrayar los datos importantes o anotar algo. Eh, si es que el delegado no podía subirlo porque se podía demorar, podían ustedes también grabar o crear un grupo y subirlo a un drive. Eh, los exámenes prácticos también se daban después de las clases teóricas, o sea, todo se da en esa aula. Al menos fue así en mi promoción, se daba en esa aula y cada examen tenía su distinta modalidad. Ahora, las actividades del laboratorio, capaz esto tengan más dudas porque es un poco confuso al principio. Yo recuerdo que en el primer semestre eran 8 grupos y siempre van a ser por apellidos la división. Entonces, eran 8 grupos. Como les decía, al principio solo estaba el doctor Salas. El doctor Salas pues se encargaba de todos los grupos y era un poco pesado, pero hasta que se incorporó el doctor Johnny y se dividieron. Eran 4 grupos para el día martes y 4 grupos para el día jueves. Eso era por sorteo o por apellidos o depende del delegado y de lo que coordine con el doctor Salas. Eh, yo creo que va a ser como el segundo semestre para nosotros, que el segundo semestre fue 16 grupos, pero igual juntaron dos, así que fue como 8 grupos. Eligieron más que todo el horario fijo. Hicieron sorteo, los grupos tienen que tener un delegado y hacen como un sorteo al inicio del semestre. Entonces hacen un sorteo y deciden de qué día vas a hacer, si vas a hacer martes o si vas a hacer jueves. Y si vas a hacer primer turno o segundo turno, porque por ejemplo acá en el horario está la clase teórica. Esta es la clase teórica y luego se divide, acá debería dividirse en dos. Este es un primer turno y este es un segundo turno. Y según eso entras. Y también se hacía sorteo de con qué doctor te tocaba. El primer semestre se rotaban los tutores, pero en el segundo ya fue fijo. Capaz ahorita para ustedes es fijo. Y también cada doctor tiene como que pros y contras para las actividades de laboratorio. Entonces quedaba que o te tocaba el martes en el primer turno o en el segundo, o te tocaba el jueves en el primer turno y en el segundo. Y bueno, los turnos eran más o menos de 4 a 5:30 y de 5:30 a 7, a 6, dependiendo bastante del doctor. El doctor Salas sí salía bastante, o sea, sí lo hacía bastante rápido y dinámico. En cambio, el doctor Paz sí demoraba bastante, hablaba mucho más de su vida y demoraba mucho las clases. Me acuerdo una vez que salimos hasta las 7:30, casi 8, y todo estaba oscuro y cerrado ya. Entonces, eso sí hay que tener en consideración. Ya bueno, acá dice que el doctor en el primer semestre se incorporó después y en el segundo semestre fueron grupos fijos, como de 16 grupos, pero al final esto fue como que solamente por poner, porque luego nos juntaron, o sea, fueron 8 al final. Las prácticas se separaban. Tenemos, esto es importante también. A la semana tú vas a tener teoría, sí o sí, pero solamente vas a tener una semana, solamente vas a tener un día de laboratorio a la semana. Va a ser práctica, digamos, y ya, nada más. Y en la siguiente semana vas a tener seminario. Entonces, cada práctica y cada seminario es diferente. Las prácticas de laboratorio, normalmente las hacíamos, eh, si eran como que en la teoría, las hacíamos los dos doctores, o sea, todos juntos. Todo el turno lo hacía junto. Y el doctor Salas preguntaba. El doctor Salas ahí te podía preguntar cosas de la guía, porque se supone que tú tenías que leer la guía antes de entrar al laboratorio. Entonces ahí, chicos, tienen que tener cuidado porque el doctor Salas, si eres de su grupo, sí toma en consideración lo que pregunta. Y entonces ahí sí tendrían que leer bastante la guía. Luego hacían la práctica por separado. Eso dependía bastante de la práctica, porque habían prácticas en que las hacíamos juntos, la teoría, o separado la teoría, o separado la práctica, sí. Porque la práctica de laboratorio tiene su teoría y tiene pues, su práctica también. O a veces no tenía práctica y solo nos ponían un video y ya, y nos íbamos. Em, y traten de participar, chicos. Es una recomendación en las prácticas si son con el doctor Salas.
o bueno, también con el doctor Paz, pero bueno, su delegado va a tener una lista de sus asistencias. Con el doctor Johnny, con el doctor Paz, eh, él confía bastante en el delegado, entonces solamente les va a pedir la asistencia y ya. O a veces el delegado de curso las tomaba también. Pero bueno, el doctor Paz es un poquito más flexible. En cambio, el doctor Salas, él es el que siempre toma sus asistencias y él sí lo ve bastante. Si no asistes, te pone cero. Él sí no es muy flexible con eso. Y para él sí vale bastante la participación. El delegado también les pasa una hoja de quienes han participado en esta práctica y así, para ver los puntos que te pueden aumentar en esa práctica, porque esta práctica de laboratorio tiene su nota. Entonces, yo lo que les aconsejaría es que en mi grupo, al menos de laboratorio, se rotaban las actividades. Digamos, los primeros chicos que van a participar van a ser estos dos, luego estos dos, luego estos dos, y así para que todos participen y todos tengan una nota más pareja. Ahora, los seminarios, pero es importante participar, chicos. Si no quieren participar, sí sumaría puntos, al menos para los dorsales. Yo sé que a veces da sueño, pero sí es importante participar. En los seminarios ya también es muy diferente dependiendo de cada doctor. Como les digo, el doctor Salas no es tan flexible como el doctor Paz. Pero también tiene sus ventajas porque con el doctor Salas pues solamente es exponer, vas allá. Eso sí, les tengo que enseñar un Canvas. Eh, Cuando hagas seminarios, lo que te van a pedir es que prácticamente resuelvas la guía, ¿no? Son una guía que te da un caso clínico y ya hay varias preguntas. Y lo que tienes que hacer ahí depende del tutor. Pero lo que hacía mi grupo era que hacíamos la teoría y luego hacíamos como que le dábamos un poco de teoría, no solamente respondíamos, sino que le dábamos un poco de teoría y luego respondíamos las preguntas. Entonces teníamos, también explicábamos el caso clínico. Ahorita les voy a mostrar el Canvas de mis grupos, más o menos cómo hacía, porque como a mí me tocó los dos doctores, yo pienso que el doctor Salas pedía un poquito más. Pero el doctor Salas tiene sus pros, como les digo, porque los grupos salían muy rápido, solamente exponías, te hacía después de la exposición unas preguntas. Y acá, chicos, cuando exponías, el doctor al principio elegía a dos, o sea, el doctor Salas elegía a dos del grupo, él elegía. Pero en las otras clases ya él daba la oportunidad a que nosotros elijamos, a voluntarios. Entonces, ahí no sabría cómo haga el doctor Salas con ustedes, porque a mi grupo sí al principio elegía, pero luego ya nos dio la libertad. Entonces tratan de prepararse. Al principio nosotros todos nos preparábamos. Igual tienen que leernos su caso clínico y su teoría, porque sí iba a preguntar al final, pero al menos estar más preparados los que exponen. Igual no es una desventaja exponer, al menos con el doctor Salas yo la verdad recomiendo que expongan, porque el doctor Salas pues siempre está cansado porque le toca guardias, no sé cómo será ahora, pero siempre estaba cansado, entonces en la exposición siempre como que se dormía o no prestaba mucha atención, entonces no es malo que expongas, es bastante fácil también, porque podías como que tratar de apoyarte con las diapositivas y, y ya al final de la exposición él va a preguntar y a los expositores él no va a preguntar, o sea, él obvia a los expositores. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta también, que él va a preguntar. Al final de la exposición él va a decir que pasen las diapositivas y va a ir preguntando. Y él sí toma en cuenta lo que pregunta. En cambio, el doctor Paz, yo recuerdo que cuando exponíamos, nosotros podíamos hacerlo como queríamos, podíamos exponer todos y solamente podíamos exponer las preguntas si queríamos. O sea, él no te exigía un patrón, ¿no? No te decía como que esto tienes que hacer, eso tienes que hacer, no. Era como que, mm, como el grupo quería, algo así. Eh, lo que hacía mi grupo era exponer un poco de teoría y luego preguntas. Lo que hacían otros grupos era solo exponer las preguntas del caso clínico y así, ya depende. Y ya el grupo elige también a los expositores. El doctor Paz no pregunta, o sea, sí pregunta, pero lanza preguntas como que al aire y el que responda, pues está bien. Al final, la diferencia de notas, que también les voy a enseñar más adelante, o sea, la diferencia de notas en ese ítem no es mucha. El doctor Paz ponía notas casi a todos igual, o sea, eran notas muy uniformes por el grupo, digamos, todos tenían 16 de canto. Así participabas más o menos, igual tenías 16. Rara vez tenías 17. El doctor Salas sí pone notas más altas y depende de tu desenvolvimiento, pero igual exige mucho más.
Ya, entonces eso es con las exposiciones. También tiene un formato cada doctor el doctor Salas tenía un formato más o menos de pedir el seminario. Les voy a enseñar más adelante. El doctor Salas también pedía tareas. Me acuerdo que pedía tareas después de cada clase y a la siguiente clase la revisaba. Y eso también te daba puntos. Ahora, o sea, algo que debía pedir los dos doctores, pero creo que solo lo aplicaba el doctor Salas, era que pedía que sí o sí teníamos que enviar como que casos clínicos y como que un resumen. A ver, voy a ver si se puede compartir mi pantalla completa mejor. Ya. Entonces, por ejemplo, él nos pedía que mandáramos por el Gmail un caso clínico y un resumen. Entonces, tú tenías que buscar tu artículo y mandar tu caso clínico y tu resumen. Y nosotros pensábamos que no revisaba, pero él nos decía que sí revisaba y también depende del grupo, pero todo mi grupo mandaba, entonces todos teníamos que mandar. Y pues es simplemente un resumen del artículo y el artículo. Y era bastante sencillo. Em, Eso es lo que pedía el doctor Salas. El doctor Paz creo que no pedía, o creo que no, creo que debía pedir, pero no, no, era más relajado. Em, Ya también les puedo presentar el Canvas, los Canvas de mi grupo. Así tenían que hacer su seminario, más o menos. Eh, Mi grupo lo que hacía era poner un poco de fisiopatología, ¿no? Esto es con el doctor Paz, yo me acuerdo. Muy poquito, y luego responder las preguntas de frente, las preguntas de la guía. También lo dividían con caso clínico, explicando un poco el caso clínico y ya respondían las preguntas. Eso es con el doctor Paz. Con el doctor Salas era esta diapositiva de acá. Era un poquito más, bueno, eso también depende del grupo, pero mi grupo era un poquito, se extendía más. Hacía un poco de anatomía, un poco de hormonas, hablaba cosas generales. Luego hablaba como que datos de laboratorio. Ya, presentaba el caso clínico, pero presentaba la teoría también del caso clínico. Y de ahí decía ya, en mi grupo acá ya no respondía a las preguntas como tal, sino que en cada explicación como que respondía una pregunta. Digamos acá, datos de laboratorio y su interpretación. Esta explicación va a responder a la pregunta número 1, que son enumerar las hormonas que considera para determinar la naturaleza de esta enfermedad, porque en esta explicación ya estás enumerando las hormonas, que sería pues el cortisol, que indica de las gonadotropinas, la FSH, la LH y así. Y así hacía mi grupo al menos. Depende también de la organización de su grupo. Creo que eso sí es bastante variable. No, no te pide como que sí o sí tienes que hacerlo así, pero mi grupo hacía así. Creo que estaría bien poner un poco de fisiología, poner también el caso clínico, si desean explicarlo, y poner las preguntas para que no se les haga más tan tedioso como que buscar, como mi grupo lo hizo un poco tedioso. Buscar cada tema y ahí buscar si respondí esa pregunta o no. Esa sería mi recomendación. Poner las preguntas al final y ya. También depende del tutor. Ya bueno. Ya. Hay que tener cuidado con el doctor Salas porque el doctor Salas no es de tener mucha confianza, ¿no? Es bastante serio. Pero sí, o sea, si tú participas, normal, sí te bromea. Yo recuerdo que sí, sí nos bromeaba. Eh, lo que sí me acuerdo mucho del doctor Salas es que él paraba muy cansado, entonces no prestaba atención a las exposiciones. O sea, varias veces se dormía, entonces no había problema por eso. Había problema más cuando terminaba de exponer, ¿no? Entonces los expositores, yo siento que tienen suerte ahí. Ahora no sé cómo estaré evaluando, la verdad. También hay que tener cuidado con esto porque los seminarios, chicos, tienen bastante peso. Y los seminarios, en el ítem que voy a mostrar, o sea, en los porcentajes, engloba a seminarios y prácticas de laboratorio. Y ya bueno, sería el artículo, la tarea, revisar las clases anteriores porque eh, en las prácticas y en los seminarios pregunta el doctor Salas. Ya, la guía también te van a dejar. Eso tiene que cargarse el delegado de preguntar qué va a revisar, ¿no? ¿Qué van a revisar? Si se basa la guía, cosas así. Pero normalmente se tiene que revisar lo de la clase anterior, ya sea si es que te tocó práctica o laboratorio. Si te toca, digamos, práctica y laboratorio, digamos, práctica esta semana y laboratorio la siguiente, el laboratorio te tiene que revisar de la práctica. Entonces, a la siguiente te toca práctica y te tiene que revisar del laboratorio.
o sea, de la semana anterior. Eh, y bueno, el doctor Salas sí revisaba, el doctor Paz no revisaba y lo revisó al final de la unidad. Entonces es más relajado. Pero bueno, el pro del doctor Salas es que sales rápido y la verdad es que sí aprendes bastante. Y, o sea, te va a servir para patología, para fisiopatología, o sea, te va a servir bastante porque sí te hace aprender. El doctor Salas sabe bastante y si tú le preguntas y si tú lo aprovechas, sí va a ser muy útil. Es importante también saber porque de los quizzes prácticos van a ser literal de los seminarios y de las prácticas. Eso sería, de seminarios. Ahora, lo más importante, bueno, esto sería la división. Eh, lo más importante que sería las notas, ya, la nota se divide así. Evaluación continua 60, como todos los cursos, es 20% por unidad. Y esto tenía muchas divisiones y era un poco engorroso. Al principio, la primera y segunda unidad no van a ser TIF, solamente se hace en la tercera. Entonces, en la primera y segunda no se consideran esos porcentajes, se consideran estos: 9, 4 y 7%, porque este 3% del TIF se distribuye a las tres ítems. Entonces, tenemos primero las teóricas, o sea, los quizzes teóricos. Bueno, ya les expliqué que son después de cada dos temas, al final de la clase se toma el quiz, o sea, el tercer tema prácticamente. Y eso es muy variable también y depende bastante del delegado, porque hay quizzes que se pueden acumular, que el doctor él se puede olvidar. eh, es como que tiene que estar detrás del delegado de él. Y chicos, aunque ustedes piensen de que es mejor que no haya quizzes, o sea, al final, si solamente hay dos quizzes por unidad, esos dos quizzes van a ser toda tu nota, todos estos 9 puntos. Entonces, no es tan bueno que digamos, porque al final se van a juntar los temas, va a ser mucho más pesado. Entonces, lo mejor sería que hayan los quizzes que sean, o sea, los quizzes que ya están propuestos. También porque hay más posibilidades de que subas la nota. Ya bueno, ya dije de que tienen que llegar puntual porque al menos en mi promoción se cerraba la puerta y ya capaz ya no podías hacer el quizzes, depende del delegado. Igual, ya esos serían los quizzes teóricos. También en las clases, como ya dije, se puede participar. Entonces, esa participación o sea, el delegado va a subir puntos, va a poner, tiene una lista el delegado y va a ir anotando los puntos que tiene. Por ejemplo, Albert tiene un punto por participar, digamos. Y el delegado pues le va a subir un punto. ¿A dónde entra ese punto? Entra acá, a los quizzes de acá. No es que de frente entre y pongan un punto de más, no, sino que ahorita les voy a explicar los quizzes cómo son, pero le aumentan un punto a los quizzes. Es como un acierto de más. Ahora, los quizzes de la práctica. Estos quizzes es después de una práctica y un laboratorio. O sea, después de 2 semanas, más o menos. Cada 2 semanas era. Igual, el que se encargaba era el doctor Salas. Entonces, el doctor Salas tenía también su forma de evaluar. Al principio nos daba una hojita y era para marcar, pero luego cambió de modalidad y era como el doctor Paz, que también les voy a explicar más adelantito. Pero los quizzes prácticos tenían 4% de peso, o sea, 4 puntos. Y venían eran 5 preguntas. Las 4 preguntas eran de la práctica, de la guía. Y ahí, chicos, les recomiendo bastante memorizarse toda la guía, o sea, tal cual la guía. Y, o sea, aunque no lo crean, el doctor podía preguntar de cosas muy específicas. Por ejemplo, me acuerdo que, este fue en el segundo semestre, que preguntó las fórmulas de los volúmenes de las constantes corpusculares, por ejemplo, la del volumen corpuscular medio, de la hemoglobina corpuscular media. Entonces ahí sí hay que ser cuidadosos. Es literal la guía, no es agregar más, es la guía. Es la guía de prácticas. Y la última pregunta, porque son 5 preguntas, la última pregunta era del seminario. Ahí era algo general, no era tan específico. Y ya, bueno, valía 4 puntos. Ahora, lo que vale bastante también es el seminario. Y por más que tengas una nota baja, el seminario te va a subir bastante. Y el seminario se va a dividir por muchos, mm, como que por muchas cosas. Acá está explicado, pero ahorita lo voy a explicar. Ahora, la investigación formativa, que solamente es en la tercera unidad, es más que todo exponer una tesis que te va a dar el doctor, les va a pasar el doctor a cada grupo,
Y solamente es exponer mientras la explicas y como que dices si está bien hecha o si está mal hecha o cómo te parece que está, pero desde el punto de vista fisiológico. Ahí el otro tiene su lista y también te va a poner puntos. Entonces, eso sería el 3%. Bueno, como ya les dije, el seminario, o sea, la nota del seminario que vale 7 puntos, que es bastante, se basa en todo, o sea, no solamente es como que el seminario y ya, sino que tiene que ser las guías, tiene que ser participar en el laboratorio, responder las preguntas que te va a hacer, las exposiciones, o sea, los Canvas. Y bueno, ahora, entrando a las evaluaciones continuas, las preguntas van a ser así. El doctor Azael les va a proyectar en la pantalla esto. Como saben, el salón está dividido, ¿no? Y se sientan juntos. Entonces, para no plagiar, porque puede haber muchas personas que plagiaban, mm, lo que hizo en mi promoción fue que a unos chicos les daba una cartilla de color verde y a otros chicos les daba una cartilla de color rojo. Entonces, digamos que tú te sentabas al lado de alguien, entonces tú tenías rojo y el otro sí o sí tenía que tener verde, o sea, era intercalado. Porque si se dan cuenta, las preguntas son diferentes. Entonces ahí ya no podían como plagiar o algo así. Eh, ya, él proyecta la pregunta y la pregunta dura de 30 segundos a 1 minuto. La tienes que leer y te va a dar una cartilla. Acá tienen que tener cuidado porque pueden confundirse, pero bueno, tienes que poner tu cuy y ya. Esta es la pregunta, o sea, estos ya acá son la pregunta. Y estos son lo que tienes que marcar. Y estos tenían un significado. En la cartilla también va a decir uno, si solo uno es verdadero. Acá se van a acordar un poco de biología celular y sí, de biología celular, de los exámenes de la doctorada un poco. Uno, si solo uno es verdadera. Dos, si solo dos es verdadera. Tres, si las dos son verdaderas. Y cuatro, si las dos son falsas. O sea, tú tenías que como que pensar. Eso es lo malo, que era un examen como que un poco de adrenalina porque era un poco veloz. Aunque, o sea, algunas preguntas eran como que más sencillas, pero también te podía confundir los números. Es cosa de acostumbrarse igual. Eh, Ahí lo tenías que marcar según la pregunta. Y iban cambiando las preguntas. Y yo recuerdo que eran 6. Y eso sería el quizzes teórico. Bueno, como ya les dije, se tomaban al final. El delegado tiene que tener cuidado acá porque, como les digo, se pueden juntar los quizzes. O sea, es muy probable que no se den en el plazo establecido. O sea, es muy probable que el doctor, digamos, no acabe este tema y diga a la próxima, o que el doctor le falte un tema y diga no a la próxima, o algo así. Entonces, es muy probable. Entonces, tienen que tener cuidado y preguntar bien hasta qué clase va a ser el quiz. Yo me acuerdo que en mi promoción se juntaron bastantes quizzes y me acuerdo que hubieron 3 quizzes a la vez o 2 quizzes a la vez y fue bastante, o sea, fueron bastantes diapositivas. Ya, estos quizzes, cuando terminan de pasarse las 6 preguntas, el profesor va a decir, va a dar como una retroalimentación, les va a pasar de nuevo y va a decir cuál es la respuesta. Entonces, ahí tú tienes que, si tú piensas que está bien tu respuesta y tienes fundamento, ahí tú tienes que decir que no te parece, digamos, dice que es la 3, pero tú has marcado la 1. Ahí puedes decir que puede ser la 1 y él te va a preguntar por qué y no se va a cerrar. Incluso yo recuerdo que habían preguntas mal hechas, mal elaboradas y el doctor podía anularla y poner punto para todos en esa pregunta. Entonces ahí como que sí podrían sacar puntitos de ahí. Pero es importante que a él le expliques, ¿no? O sea, le expliques por qué está bien, por qué está mal y así. Porque él sí los toma bastante en consideración. Ya, bueno, y eso sería el quizzes teórico. Ahí, ¿cómo pueden subir puntos? Como les digo, acá van a tener, digamos, 6 aciertos, ¿no? Eh, yo no sé cómo hacía el delegado, pero cuando revisaban, lo que hacían era poner los aciertos que tenían nada más por pregunta. Digamos que acá era una, así era una cartilla grande con hartos de esos rectangulitos. Entonces habían hartas preguntas. Y la cartilla, y iban a anotar solo los aciertos. Entonces anotaban, digamos, en el quizzes 1 tú tienes 4 aciertos, en el quizzes 2 5, en el quizzes 3 1, así. Y esa participación que les digo que es importante que participen, o al menos les puede ayudar bastante, es porque les sube acá un punto. Digamos que ustedes participan 3 veces. A todos estos quizzes de la unidad les van a sumar las veces que han participado, digamos 3 veces. Entonces, es como si respondieran 3 preguntas buenas del quizzes. Y eso sí es bastante. Entonces,
Sí, si saben, chicos, no tengan miedo. El doctor les va a decir punto, o sea, el delegado tiene que anotar y les tiene que aumentar punto. Y si es que digamos que está mal respondida, también no les va a regalar el punto tampoco, pero tampoco les va a decir nada. O sea, el otro del otro lado es muy tranquilo. Ya, ahora en las partes de la parte de los 7 puntos, que también tiene bastante peso de los seminarios, es un poco complicado también, pero bueno. Eh, esto de acá, los seminarios tenían prácticamente, se dividía como que en 3 partes, ¿no? Para tener una nota, ese 7%. Se dividía en las prácticas que hacías una vez a la semana, en los quizzes que hacías, porque tenías quizzes también. Ah, no, eso no, perdón. El seminario se divide en prácticas y en seminarios, nada más. El quiz es esa parte, es ese 4% que ya les dije. Entonces, esto es las prácticas y ahí solamente era asistir y si no asistías, pues tenías ya 0 también, dependiendo del doctor y dependiendo también de su delegado, porque mm, tu delegado podría hablar, ¿no? Si es que tuviste algún problema. El doctor Johnny es comprensible, pero el doctor Salas no es tan comprensible. Entonces él sí te podía poner 0. Pero ya. Entonces, en las prácticas ahí como que es depende de lo que participes y depende de lo que te pregunte. Como les digo, la teoría de la práctica, porque bueno, ya, no sé si entienden, pero en la práctica van a ir todos al laboratorio, van a ir los grupos al laboratorio. Y va a haber una parte que va a ser la teoría. O sea, van a ser como que todos se van a sentar y van a prestar atención a lo que hablan los doctores. El doctor Salas va a ir hablando y va a ir explicando. También puede ir preguntando. Eso depende de la práctica. Te puede preguntar a ti, así. Y ya. O también, como les digo, solo se dividen los 2 grupos y cada doctor pregunta. O sea, digamos, el doctor te pregunta a ti. Y el doctor Johnny es el que casi no pregunta. Entonces, depende de su suerte, chicos, si es que hacen la práctica juntos los 2 doctores o separados. Pero el doctor Paz también suele preguntar o no suele preguntar. Por eso acá eh, las notas son bastante similares, porque no hay mucho que tomar en cuenta, ¿no? Eh, es como que todos 16 y si participas puede ser 17 y si participas en que te saquen sangre porque van a sacar sangre, puede ser un poquito más y así, dependiendo. Entonces ahí no hay que preocuparse, solo asistir y ya. Ya, los quizzes de acá son lo que les digo, que es el doctor, estos puntos de acá, son lo que les digo que lo que ha hecho el doctor Salas, quizzes de acá, los quizzes de práctica. Entonces, como ya les indiqué, los quizzes de práctica son después de, de un laboratorio y una práctica. Después de un laboratorio y una práctica, se hacen la siguiente semana al acabar la clase. Al acabar la clase, todos van a esperar y el doctor Salas va a venir y va a proyectar la pantalla. Como les digo antes, hacía hojas para marcar, pero a último, en el segundo semestre para nosotros implementó la modalidad de proyectar la pantalla y lo bueno de acá es que simplemente es lo mismo que una hoja, pero ponía alternativas igual A, B, C, D, la pregunta y ya, y tú marcabas. Te daba una hojita igual como el doctor Asael, pero era una chiquita, donde tenías que, acá es importante chicos poner el nombre, su nombre, porque si no tenía nombre te ponía 0. Entonces ponías el nombre, ponías el tema, él te decía, y acá estaban las preguntas y tú solo ponías A, B, C. Era más sencillo. Ya, en los quizzes es importante que lean bien la pregunta, que pongan el nombre. Y si ustedes tienen algún reclamo, chicos, porque al final también eso tiene que ver el delegado, porque él tiene que pasarles las claves, porque el doctor Paz no es como el doctor Asael, perdón, el doctor Salas no es como el doctor Asael, que da las claves al final. Puede darlas o no puede darlas. Y ustedes tienen que preguntar, o sea, al final a veces capaz no saben, entonces pueden haber reclamos, pero el doctor Salas no es muy flexible con los reclamos. Si tú reclamas algo, digamos que te olvidaste poner el nombre incluso, eso también es un reclamo. Él te va a decir que le escribas a su correo y ahí le digas todo, o sea, él no te va a responder nada en persona, él te va a decir, escríbeme a mi Gmail todo. Y ya, entonces es un poquito menos flexible. Pero eso sería en quizzes prácticos, que vale el 4% de su continuo, ¿no? Ya, ahora en los seminarios es lo que les digo, dependiendo de cada doctor. El seminario es lo que les expliqué de las exposiciones, de los canvas, de los grupos que tienen que exponer el caso clínico. Eso sería el seminario.
Y bueno, ahí también depende del doctor. Y sí, estos son grupos del doctor Salas, sí varía la nota. El doctor Paz, yo recuerdo que era todos 16 o todos 17 así, entonces no varía ahí la nota. Y bueno, ahí ya sacan la continua ese 7%. El 7% sería de las prácticas, que es solamente asistir y tratar de participar, y de los seminarios, que ya, bueno, ya les dije que consistía en hacer la tarea, si es que eres con el doctor Salas, en presentar la guía, en mandar los artículos, o sea, es un poquito más engorroso con el doctor Salas. Pero el doctor Salas, chicos, no es una persona que o sea, sí se puede cerrar, pero no es una persona mala, o sea, no es una persona que te va a gritar, no. Mm, ya bueno, y acá cada doctor busca algo diferente, como les digo. En el seminario el doctor Paz es un poquito más relax. El contra sería que demora más tiempo en salir. Como les digo, una vez casi salgo a las 8. No es como que él un poquito puede hablar de su vida y no toca mucho el tema. El otro de las 5 minutos es más rápido, es más exigente. Como les digo, hay tareas, hay artículos y él sí revisa, chicos. Y también hay, o sea, vas a aprender. Con el doctor Salas sí vas a aprender. Ya. Ahora, por último, vamos a hablar sobre el temario de fisiología. Y más que todo, como que algunos tips para los quizzes y para los parciales y para los prácticos. Bueno, ahora primero voy a empezar con los prácticos. A ustedes les van a dar una guía, ¿no? Como les digo, lo ideal sería que la lean, la lean bien, bien, bien. Eh, si desean pueden hacer resúmenes, si desean no, depende, pero traten de memorizar bien. Eh, en mi caso yo sí hacía resúmenes porque a mí me gusta escribir. Si escribía, se me quedaba más. Entonces depende bastante de su método de estudio, pero mi consejo para los quizzes prácticos son leer. Ahora, los quizzes teóricos. El semestre se divide en 3 unidades. La primera unidad, que está acá, ¿dónde está? Bueno, es fisiología del medio interno. Ya. Eh, es una unidad corta, chicos. Como les dijo David, es una unidad un poco chocante. Pero acá hay como que, acá pueden llevarse muy altas notas también, o sea, pueden haber altas notas o pueden haber bajas notas, dependiendo de su método de estudio. Lo que yo les aconsejo, chicos, es que eh, traten de que el delegado les pase las diapositivas y traten de ser muy organizados. Tengan sus diapositivas y yo les aconsejo bastante que graben la clase. Como les digo, el delegado de mi promoción grababa la clase porque, chicos, los quizzes vienen bastante de lo que habla. Yo me recuerdo que los primeros quizzes era literal lo que hablaba. Incluso el doctor Asael sabe bromear y decir, "Ah, esto va a venir en la pregunta tal del parcial". Pero a veces no venía en el parcial, sino que venían los quizzes. Entonces, chicos, por favor, anoten todo lo que puedan de las clases. Por ejemplo, acá, lo que hacíamos era grabar y ponerle, digamos, volver a escuchar el audio y escribirlo encima. Muchos no entraban a las clases, chicos, al principio. Eh, Pero ahora creo que sí es necesario porque toman asistencia y hay quizzes al final. Pero si es que no entran, chicos, traten de leer este libro del doctor. Al menos para la primera unidad. Para el parcial yo recuerdo que vino de este libro. Él tiene un libro, seguramente les van a pasar. Y si no, nomás se los puedo pasar. Eh, Léanse todo el libro. No, mentira. Léanse Fisiología del Medio Interno. Para, para la primera unidad es su libro. Yo me acuerdo que sí vino de su libro. Y ya, entonces, para la primera unidad podrían aplicar eso. Lo que yo hacía era grabar las clases, prestar atención a las clases, reescribir las clases encima. Si es que no entendía algo, podías mirar, yo miraba siempre Medici, entonces a mí no me parece que sea un mal canal de YouTube, es muy bueno, y él usa Full Guyton. Allá, con respecto a los libros también, la primera unidad yo usé el libro de los Azael. En la segunda unidad, chicos, que es electrofisiología cardíaca, o sea, cardíaco, fisiología cardíaca. eh, en la primera unidad, chicos, yo sí hice resúmenes, pero en la segunda unidad ya no tuve esas ganas. Igual, las diapositivas. Yo con las diapositivas me ayudé bastante. Siempre las transcribía. Yo siempre las transcribía, las diapositivas, por ejemplo. O sea, digamos acá, igual las transcribía. Lo que hablaba lo transcribía. Eh,
Y bueno, si podía, si tenía tiempo, hacía resúmenes, y no. Igual yo soy más de escribir, entonces yo hacía resúmenes a mano. Ya, y chicos, ayúdense de los banqueos que han encontrado por ahí, porque el doctor Azael tiene su banco y ese banco sí suele repetirse o si es que cambian su año, no sé, pero suele parecerse bastante las preguntas, o sea, los bancos ayudan y el formato es muy similar. Entonces, en la primera unidad yo usé el banco también bastante, en la segunda unidad también, en la tercera unidad también, o sea, el banco está hay de las 3 unidades, chicos, así que no se preocupen. Em, en la segunda unidad, chicos, yo usé, las diapositivas, sus clases y yo sí leí el Guyton en la segunda unidad para entender, cardíaco. Yo sé que el doctor les dice que el Guyton tiene errores. Yo sé que les recomienda el Boron. A nosotros también nos recomiendo bastante el Boron, pero el Boron es un libro muy denso y muy pesado, y al final, chicos, lo que más les va a venir son los de sus clases. Eh, pero para la tercera unidad, sí, ahí sí les recomiendo leer el Boron. En la tercera unidad, eh, el curso nos mató a muchos, el parcial nos mató a muchos, porque era renal, era más pesado, más específico. Entonces, con sus clases sí, pero traten de leer el Bodo, y sí, ahí se lo recomiendo. Esos serían mis consejos, chicos. Grabar las clases y anotar. Eso sería también mi consejo principal. No sé si he hablado mucho. Ya, listo. Entonces, chicos, si se quieren llevar un súper resumen, yo les diría lo siguiente. Para empezar, si les toca el doctor Salas, van a aprender demasiado, pero tienen que ir leyendo todo su grupo tiene que leer mucho en el seminario, ¿ya? El doctor Salas es bastante estricto, eso por un lado. Si les tocó el doctor Paz, listo, se fregaron. ¿Por qué? Porque en los seminarios les va a hablar de Doctor House, les va a hablar de los Thundercats, les va a decir el estado del augurio, y, o sea, es un moralista y no sé, es medio raro el doctor Paz. Entonces, si les toca, piñas, ¿ya? Van a tener que estudiar por su parte, porque el doctor Paz es pediatra, entonces no sabe muchos conceptos actualizados de fisiología. Y hay veces que sí te dicen, no, el gol estándar es esto, y tú buscas y resulta ser otra cosa. Entonces no se confíen mucho si es que les toca el doctor Paz, ¿ya? Hay bastantes memes, van a encontrar bastantes stickers de los doctores, así que rótenlos también, son bastante graciosos. Lo importante de este curso es que se diviertan, ¿ya? ¿Por qué? Porque fisiología es un curso donde ustedes van a estudiar el por qué, ¿ok? Aunque suene algo redundante, pero ustedes van a estudiar todo el fundamento. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no ocurre esto? Entonces, si ustedes no aprenden bien fisiología, van a si ustedes no aprenden bien fisiología, van a batallar bastante, ¿ok? En fisiopatología, patología, que ahorita estamos empezando nosotros, pero estamos revisando conceptos que ya aprendimos en fisiología. Entonces, es un curso, yo le diría matriz, ¿ok? Es fundamental. Ya, eso. Para las clases del doctor Azael, como les dijo, siempre vayan porque todo viene de sus clases. Yo tuve el grave error de en la primera unidad no ir y no me fue muy bien, ¿ok? Después, yo me enteré que había un banco. Yo fui a dar mi parcial así todo seguro. Dije, ya, estudié bastante de mi Guyton, ya, voy a ir. Y pucha, vino preguntas que yo desconocía, entonces yo saqué creo que 15 y luego la gente empezó a sacar como que 18, 19. ¿Y por qué? Ah, porque ya van a ver que durante el transcurso del curso van a empezar a plagiar bastante, ¿ok? Es bastante común que la gente plagie. Tengan cuidado porque no van a aprender. Después, si plagian, aunque yo no lo considero banquear algo correcto. Hay algunos que sí. Entonces, es un banco grande, ya son aproximadamente 300 preguntas. Entonces, hay gente que se aprende en esas 300 preguntas y van a su parcial y sacan 17, 18. Pueden hacerlo, pero, o sea, ya pesa un poco, ¿no? En su conciencia. ¿Van a aprender o no? Ya. Entonces, eso por un lado. ¿Y qué más les puedo decir? Ya, eso sería un resumen de lo que les dijo Narella. Con Sala se aprende, con Paz no, y las clases de SEL siempre vayan y anoten, ¿ya? Nada más. Entonces, chicos, sin más que decirles, les voy a pasar el post-test, por favor no se vayan a salir. Recuerden que tienen que llenarlo para obtener todos sus puntos de intercambio. Y ya, bueno, vamos a pasarles el post-test. Ah, por cierto, si tuvieran alguna duda, Narella aún sigue aquí, entonces porfa le pueden preguntar, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces, normal, Narella les responde.
Listo, chicos, pueden ingresar a su postes.